¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bien contento de poder estar aquí otra vez con ustedes. Me da mucho gusto poder seguirlos acompañando ya en esta segunda sesión de esta plática, de esta serie de pláticas tituladas Reactivación Económica. Yo espero que de verdad estés siendo bendecido por este contenido que estamos haciendo. Te recuerdo que esto no pretende ser un seminario o un taller, sino más bien una plática abierta, sin cortes, sin mucha edición, en el afán de que podamos entender principios profundos de la palabra, pero de una manera muy sencilla, platicados de una manera así muy libre, muy abierta. ¿Y qué te parece si comenzamos con esta segunda sesión y entramos en materia? Pero antes hablamos con el Señor un momento y le pedimos que su Espíritu nos guíe en esta reflexión, en esto que vamos a estar platicando tú y yo, y que podamos estar preparados en nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder estar otra vez aquí, de poder platicar con mis hermanos, Señor, cosas importantes con respecto a la economía, cosas que pueden bendecirnos, ayudarnos a resurgir en este tiempo complicado que estamos viviendo. Bendice el corazón de cada uno de nosotros y que podamos adquirir cosas que se queden en nuestra vida y que podamos aplicar a nuestra vida cotidiana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, ¿Qué te parece si comenzamos recordando así rápidamente un poquito de lo que vimos en la sesión anterior? Estuvimos hablando del cambio de mentalidad. ¿Te acuerdas? Romanos 12:2. Transfórmense a través de la renovación del entendimiento. Estuvimos viendo lo importante que es cambiar las ideas, la forma en que pensamos. Pero no nos podemos quedar allí. No basta solo con saber algo diferente, no basta solo con pensar distinto. Esta transformación de esta renovación de nuestro entendimiento debe de ir eh, seguida por una transformación. Ojo que no estoy hablando solo de cambios, de cambiar ciertas cosas. Si tú estás viendo esto esperando que solamente te dé ciertos consejos o ciertos tips financieros para poder tener más dinero, déjame decirte que esto se trata de algo mucho más profundo, hermano. Se trata de cambiar completamente. La vez pasada veíamos que era necesario cambiar completamente la forma en que pensamos y en que percibimos el mundo. Y hoy vamos a hablar de lo importante que es transformarnos. Dice, transfórmense a través de la renovación de su entendimiento. Transfórmense. Es un cambio profundo, completo de nuestra vida. Y es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo debemos de cambiar el sistema a través del que nosotros vivimos. Así es que quiero invitarte para que abras tu corazón y que te dispongas a decir, ok, quiero cambiar porque necesito cambiar todo lo que yo soy y todo lo que yo hago. Es decir, el sistema a través del cual yo vivo. ¿Sabías que todos vivimos de acuerdo a algún sistema? Todos tenemos un sistema de vida, lo sepamos o no. Todos vivimos de acuerdo a un sistema y es importante que lo sepamos, que lo entendamos y que si es necesario, lo cambiemos. Vamos a empezar por algo. Necesitamos entender correctamente lo que significa la palabra economía. La vez pasada decíamos que siempre pensamos en dinero cuando pensamos en economía, pero hemos ido descubriendo que economía es algo mucho más grande y más profundo. ¿Te parece si vemos qué significa? La palabra economía viene de un vocablo griego que es oikonomía. Y este vocablo está dividido en dos palabras, es una palabra compuesta. La primera es oikos, que significa casa. Y la segunda es nomos, que significa ley. Literalmente la palabra economía significa la ley de la casa. Te fijas que no habla de dinero, te fijas que no habla de trabajo, de bienes, sino habla de leyes, habla de un sistema que gobierna nuestra casa. Es decir, que la economía es un sistema de gobierno, es una forma en que se controlan las cosas, en que se controla la vida. Y eso es muy importante de entender, porque cuando yo no sé que mi vida está bajo un sistema de gobierno, entonces no entiendo por qué me pasan las cosas así, si yo pienso esto, si yo creo el otro. El problema es cómo vives, bajo qué sistema estás viviendo. Ahora, vámonos a un sentido más profundo todavía. Todo el problema del mundo, todo el problema de la humanidad, del universo, consiste en que hay una lucha
entre dos sistemas que buscan gobernar a la humanidad y al universo. ¿Okay? Hay dos sistemas. Lo hemos escuchado hablar como la lucha entre el bien y el mal, en la lucha entre Dios y el pecado. De muchas maneras lo hemos escuchado. Pero en sí es una lucha entre dos sistemas de gobierno. Están en una disputa. Siempre están luchando por quién predomina, por quién ejerce dominio sobre la humanidad. En una primera instancia, Dios estableció su economía para el mundo, es decir, Dios estableció su sistema de gobierno. En este sistema, Dios puso principios, puso valores, puso leyes, a través de los cuales los seres humanos podemos ejercer gobierno. Podemos vivir bajo el gobierno de Dios y ejercer gobierno sobre las cosas creadas. La Biblia dice ahí en el Salmo número 8, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es decir, que Dios nos dio la encomienda de gobernar sobre el mundo. Pero ¿cómo íbamos a gobernar sobre el mundo? Bueno, viviendo los valores de Dios, viviendo la economía de Dios, es decir, su imagen y su semejanza. Se trata de que el hombre refleje a Dios, y cuando el hombre refleja a Dios, toda la creación lo reconoce y entonces se somete al gobierno. Ese es el sistema económico de Dios, ese es el sistema que Dios estableció para que el ser humano gobernara. Esa era la finalidad, que el ser humano gobernara a toda la creación reflejándolo a Él. ¿Cómo? Viviendo sus principios, sus valores y sus leyes para el mundo. Este sistema todavía sigue implícito en la naturaleza. Todavía el mundo entero, el universo entero se rige bajo este sistema de gobierno. El problema es que nosotros, los seres humanos, nos movimos. Nosotros fuimos los que abandonamos la economía de Dios, y cuando caímos en pecado, abandonamos el gobierno de las cosas creadas y lo entregamos. ¿A quién? A Satanás. Y entonces Satanás creó su propio sistema de gobierno. Bueno, no lo creó, sino que formó el suyo propio a través de las cosas que Dios había creado. Tomó los principios, los valores, las estrategias de Dios para la economía, para el gobierno, y los torció. ¿Para qué? Para crear su propio sistema. Y nos puso a nosotros en ese sistema. El hombre se puso a sí mismo. A través de su desobediencia a Dios, dejó de reflejarlo. Entonces Satanás tomó los principios de Dios, los torció, formó su propio sistema a partir de allí. El problema es que la finalidad de este sistema es destruir a la humanidad. Comienza por destruir la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, destruye nuestra identidad y entonces lo destruye todo. Ahora, si lo vemos de esa manera, puede parecer un sistema tiránico, y lo es, pero Satanás no lo presenta así. Nos da ciertas cosas, nos regala ciertas cosas, pero se queda con lo más importante. Nos da dinero, nos da riqueza, pero se queda con lo más importante, que es el gobierno de la humanidad, y puede destruir, la capacidad de destruir eternamente al hombre. Eso es una gran diferencia entre los dos sistemas que hoy luchan, que hoy pelean entre sí por tener el gobierno de la humanidad. ¿Cuál es la finalidad? A diferencia del sistema de Dios para el gobierno, de la economía de Dios, que es poner al hombre en un lugar de gobierno, de dominio sobre las cosas creadas, en el sistema que Satanás se creó a partir de algunas cosas del modelo de Dios, es poner al hombre como un esclavo de las cosas creadas. En vez de ser señor, el hombre se volvió esclavo de la creación. Hay otra forma en la que la Biblia nos da a conocer este sistema de Satanás, y le llama el sistema de espinos. Fíjate cómo desde que el hombre abandonó, desobedeció a Dios, cayó en este sistema. Si nosotros vemos ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, dice, dentro de la sentencia que Dios le da al hombre, le dice, la tierra te producirá cardos y espinos. Hasta ese momento, la tierra producía cosas maravillosas por sí sola. Dice la palabra que Dios plantó un huerto y puso ahí al hombre. Ahora, eso no significa que el hombre no trabajara, que el hombre no tuviera una labor. No, pero su labor estaba concentrada en reflejar a Dios, en tener la imagen y la semejanza de Dios. Dios lo puso en un huerto para que cultivara, que reprodujera esas cosas que Dios había hecho y llenara la tierra con esas maravillosas cosas que Dios había creado. El problema es que cuando el hombre se aleja y cae en el sistema de Satanás,
ya la tierra ya no le produjo, sino que ahora él tendría que trabajarla. Dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, te vas a tener que esforzar demasiado para poder lograr apenas lo necesario para subsistir. ¿Okay? El trabajo se volvió algo muy difícil y la manutención se volvió algo muy difícil para el hombre en este sistema de espinos. Cuando tú no cultivas una tierra, cuando tú no siembras una tierra, lo único que produce es hierba silvestre, cardos y espinos. Si quieres producir algo bueno, tienes que trabajar mucho y esperar mucho para poder lograrlo. Eso no era así en el sistema de Dios y no es así en el sistema de Dios, sino en el sistema de Satanás, en el sistema de espinos. Y la Biblia tiene muchas referencias a esto de los espinos, hablando de la miseria y de la pobreza del ser humano. Te voy a dejar por ahí al final del video un pequeño apéndice con algunos pasajes que hablan sobre las espinas y cómo éstas reflejan un sistema de ruina y de pobreza para el hombre. Pero te voy a mencionar uno más. Cuando habla la palabra en la parábola del sembrador, hay una parte de la semilla que cae entre los espinos, dice. Parte de la semilla cae entre los espinos y los espinos la ahogaron. Y se refiere a un sistema opresor. Y el sistema opresor no es el patriarcado ni cosas como esas que dicen por ahí. El verdadero sistema opresor es el sistema de espinos, porque ahoga la planta y evita que tenga fruto. Y cuando el Señor les explica a sus discípulos esta parábola del sembrador y habla de esta parte de la semilla entre los espinos, les dice a sus discípulos que es aquella palabra que cae en vidas que están sumergidas en el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Es decir, hay un sistema que lo está ahogando y tiene que ver con la economía. Dice, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Es decir, los que no tienen y sufren porque no tienen y entonces siempre están batallando y siempre están afanados, y los que tienen mucho pero están engañados por esas riquezas y están perdiendo lo más importante por estar confiando su vida en las riquezas. ¿Te fijas? Un sistema de espinos que produce miseria en el ser humano, que le roba lo mejor que tiene. Hay que entender una cosa aquí. Ambos sistemas pueden producir riqueza monetaria, Los dos pueden producir una riqueza monetaria. Yo te decía, Satanás no iba a crear un sistema o no iba a formar un sistema completamente negativo para el hombre porque nadie iba a querer vivir en él, pero sí te ofrece riqueza, te ofrece dinero. Ambos sistemas pueden producir riqueza. La economía de Dios y la economía de Satanás producen riqueza, pero hay una gran diferencia entre los dos y tiene que ver con la finalidad, como decíamos ahorita. Mientras que la economía de Dios busca bendecirte porque te regresa la imagen y la semejanza de Dios en tu vida y te hace gobernar sobre las cosas creadas, la economía de Satanás busca destruirte. Ya sea porque siempre te va a mantener afanado por tener apenas lo necesario o porque te va a mantener siempre distraído de las cosas eternas, poniendo tu mirada en las riquezas terrenales. Busca siempre nuestra destrucción. Ahora, el secreto aquí está en cambiar completamente el sistema. No se trata de agarrar ciertas cosas, porque eso fue lo que hizo Satanás en un principio. Agarró ciertas cosas del modelo de Dios y las puso a disposición del hombre, pero lo encerró en un sistema opresor para el alma. Aquí se trata de cambiar completamente de sistema. No se trata de cambiar ciertas cosas o de darte ciertos tips financieros para que te vaya bien en el dinero, sino de cambiar completamente. Si yo quiero ser verdaderamente bendecido, hermano, tengo que cambiar completamente el sistema en el cual estoy viviendo. Ahora, aquí es donde de repente viene un problema. Hay muchos cristianos que creen que por el hecho de serlo, ya tienen que ser bendecidos económicamente. El problema aquí es que o estás bajo el modelo de Dios, la economía de Dios, o bajo la economía de Satanás. Y muchos cristianos, a pesar de que lo son, siguen viviendo en la economía de Satanás, en sus acciones. Dicen que son hijos de Dios y la palabra de Dios dice que lo somos a través de Jesucristo, pero tenemos que vivir como hijos de Dios. La Biblia dice que si somos luz debemos andar como hijos de luz. Así es que aquí es muy importante que entendamos en qué sistema estamos viviendo, seamos cristianos o no lo seamos, porque por eso muchos dicen, bueno, ¿por qué no me va bien?
¿Por qué batallo tanto con la economía, con las finanzas? Si soy hijo de Dios, debería irme bien. Debería ser un hijo de Dios, porque todo hijo de Dios hace lo que su padre dice. Por eso Jesús les dijo en una ocasión, no me llamen Señor si no hacen lo que yo les digo. Para poder ser un hijo de Dios bendecido, tengo que vivir bajo el gobierno de Dios completamente. No solo ciertas cosas, sino completamente bajo la economía de Dios. No basta con ser cristiano, hermano. Puedes ser un cristiano y estar en maldición económicamente porque tu vida se sigue rigiendo bajo el sistema que Satanás estableció para este mundo. ¿Cuál es otra diferencia que podemos hallar en este sistema? Además del fin, además de la finalidad que tienen ambos, que uno es bendecirte y que gobiernes y el otro es gobernarte para destruirte, otra de las grandes diferencias entre estos dos sistemas tiene que ver con la base. ¿En qué están basados cada uno de ellos? Y podemos ver mientras que en el sistema de Satanás o en la economía de Satanás, la base es el dinero, es la riqueza monetaria. En el sistema de Dios o en la economía de Dios, la base es la naturaleza. ¿Te acuerdas que dijimos que la economía es una cuestión de naturaleza y no de dinero, de trabajo o de bienes materiales? La base de este sistema económico, este sistema de gobierno de Dios, que nos pone en un lugar preferencial a nosotros, es la naturaleza. Y estuvimos viendo la sesión pasada en cuanto a la naturaleza de Dios. ¿Te acuerdas que Él es creador y sustentador? Él crea cosas de la nada y Él sustenta lo que ha creado. Y luego vimos cuál es la naturaleza del ser humano, que es co-creador, es decir, que puede tomar lo que Dios creó y hacer cosas nuevas, y administrador, distribuye lo que Dios ha creado y lo que Él ha co-creado con Dios. Ahora, hay un tercer elemento que debemos entender aquí con respecto a la naturaleza en la economía, y es la naturaleza de la creación, es decir, todo lo que hay alrededor de nosotros, todos los materiales, todas las materias primas y los elementos que hay en el mundo. Y hay que entender dos cosas aquí muy importantes. La primera se llama la riqueza profunda. ¿Cuál es la riqueza profunda? No es el dinero. Dios no creó el dinero. Dios creó la naturaleza, la verdadera riqueza. La riqueza profunda está en las cosas que hay en la naturaleza. El hombre tiene que volver. Todo lo que está pasando alrededor de nosotros en este tiempo nos debe de recordar y nos debe de hacer volver a la naturaleza, a lo natural. Sí, eso se ha vuelto un auge muy fuerte, ¿verdad? Para los humanos, pero solo en cuanto a lo que consumimos. Queremos consumir natural, pero no queremos producir natural. Es decir, ir a la naturaleza nuevamente y darnos cuenta que ahí está la riqueza. Si no necesitas dinero para empezar a ser productivo, la riqueza profunda está en la naturaleza. Y hay otra cosa que debemos entender, que es la suma positiva. Es decir, que Dios le dio a la naturaleza la capacidad de reproducirse exponencialmente. Vamos a hacer otra matemática sencilla, ¿verdad? ¿Cuántas semillas hay en una manzana? Vamos a ser muy conservadores y vamos a decir que una manzana tiene 4 o 5 semillas. Pensando que tiene 5 semillas, ¿cuántos árboles podemos tener ahí? 5, porque de cada semilla podemos tener un nuevo árbol. ¿Cuántas manzanas puede dar un árbol? No soy agricultor, ¿verdad? O al menos todavía no lo soy. Pero podemos pensar que un árbol nos puede dar hasta 100 manzanas en una temporada. Imagínate, si cada manzana tiene 5 semillas, estamos hablando de 100 manzanas que cada una produce 5 semillas y que cada una de esas semillas puede producir un árbol nuevo y así sucesivamente. Entonces, hay una capacidad en la naturaleza de reproducirse y de mantenerse. Aquí debemos entender algo muy importante, que vivimos en un sistema de producción abierto. Aquí hay que poner ojo, hermano, en algo muy interesante que es parte de las mentiras que nos han vendido. Hoy yo quiero ayudarte a develar una gran mentira que nos han hablado en el mundo y que tiene que ver con este sistema opresor que oprime nuestra mente. ¿Te acuerdas? Tenemos que primero liberar nuestra mente. En las noticias, en los medios, siempre lo están diciendo, hay que cuidar los recursos porque se están acabando, no hay comida suficiente para alimentar a la humanidad. Pero ya está comprobado, hermano, estadísticamente comprobado que en el mundo se desperdicia más comida de la que se necesita para alimentar a toda la población mundial.
¿Cuánta comida se tira en los restaurantes? ¿Cuánta comida se desperdicia en los supermercados? ¿Por qué? Porque ya no se puede vender. ¿Te fijas cómo el dinero es lo que echa a perder, o más bien el amor al dinero es lo que echa a perder el sistema? Lo que produce hambre en el mundo no es la falta de alimentos, sino la falta de una distribución justa. Porque si yo no puedo venderlo y no puedo obtener dinero por esa comida, prefiero tirarla a que beneficie a otras personas. Otra gran mentira que nos han vendido, que el agua, ¿verdad? Es que el agua se está terminando y ya no hay agua para las personas. Agua potable, hermano. Una gran mayoría del elemento que hay en el planeta es agua. Hay más agua que tierra. Tanto como 2/3 partes del mundo son agua. Y se encuentra en los océanos, pero no solamente en los océanos. En el aire también hay humedad. Ya por ahí veíamos hace un tiempo un aparato que inventaron unos científicos israelíes que puede sacar agua hasta 100 litros diarios sin estar conectado a ninguna fuente más que una fuente eléctrica. Y puede sacar de la humedad del aire, puede sacar hasta 100 litros de agua diariamente, potable, lista para beber. El agua es un elemento que está siempre dando vueltas, hermano. Acuérdate de la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el agua vive ciclos también. En la primaria nos enseñaron el ciclo del agua. La naturaleza tiene esa capacidad de mantener a la humanidad de forma indefinida. ¿Cuál es el problema? El dinero. ¿Por qué no nos enseñan por qué no nos dicen que el agua del mar también se puede potabilizar? El hombre tiene la capacidad en su mente para tomar esos litros de agua que hay en el océano y potabilizarlos, desalinizarlos y potabilizarlos. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque eso reduciría radicalmente el precio del servicio del agua. No les conviene. No les conviene que el agua se vuelva barata. ¿Por qué? Que se vuelva accesible. ¿Por qué? Porque entonces va a ser barata y ellos no van a ganar tanto como están ganando hasta ahorita. El amor al dinero, el sistema de Satanás, nos quiere hacer creer que el recurso en la tierra es muy limitado, cuando Dios sigue sustentando a su creación y lo seguirá haciendo mientras estemos aquí en la tierra, hermano. Es que hay que entender la naturaleza de la creación. Es un sistema abierto. Tenemos lo suficiente para poder subsistir, pero tenemos que volver a la naturaleza, escapar de este sistema basado en el dinero, en la moneda, y empezar a vivir bajo ese sistema. Y no te voy a decir que no vamos a volver granjeros y nos vamos a ir a las montañas. No, aquí donde tú estás, Dios nos puede dar la sabiduría para aprovechar lo que naturalmente podemos producir. Nuestra mente y la riqueza profunda pueden generar prosperidad para nosotros si entendemos que Dios sigue sustentando a su creación. ¿Okay? Ahora, hay que entender que mientras en el sistema de este mundo la base es el esfuerzo personal, cuando yo vivo en el sistema, en la economía de Satanás, mi esfuerzo es lo que logra mi bienestar, mientras que en el sistema de Dios la base es el amor proveedor de mi Padre. Es el amor que Dios tiene por nosotros lo que nos ayuda a poder subsistir. ¿De qué dependes tú, hermano? Si tú quieres saber, si tú quieres tener una señal muy clara de en qué sistema estás viviendo tú, simplemente piensa en qué confías más. Pero en realidad, hermano, haz este análisis cuando tú estés solo, si no estás solo en este momento, y piensa, ¿realmente confío más en el amor de Dios que en mi esfuerzo y en mi trabajo? ¿Cómo lo puedo ver? Cuando se trata de confiar en el Señor, cuando se trata de servir al Señor, de adorar a Dios, ¿confío más en mi trabajo, en mi esfuerzo? ¿O confío más en el amor de Dios para mí? ¿Le dedico lo mejor de mi tiempo, de mi esfuerzo a mi trabajo? ¿Y le doy lo que sobra al Señor? Y si tengo tiempo, hago lo que Dios me pide. No aplico principios de Dios en mi trabajo porque me preocupa, ¿verdad? Que me vayan a criticar o que no me vaya a ir tan bien. Voy a hacer lo mismo que hacen los demás porque si hago lo que Dios me dice, entonces no me va a ir tan bien. ¿Dónde está puesta tu confianza, hermano? Eso es adoración también. ¿En quién pones tu confianza? Fíjate lo que dice Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro.
ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Fíjate que habla de servir, habla de un sistema de gobierno. ¿Qué gobierna tu vida? ¿En qué se refleja? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿A quién le das lo mejor de ti? Lo mejor de tu amor. Recuerda que la Biblia dice, ahí donde está tu tesoro, es decir, lo que tú más aprecias, ahí está tu corazón. Eso es lo que tú adoras. Si lo mejor de ti se lo das a tu trabajo, probablemente estás bajo la economía de Satanás. Pero si lo mejor de ti se lo das al Señor y confías en que Él va a cuidar de ti, que te va a dar lo necesario para ti, para tu familia, entonces puedes vivir bajo el sistema de Dios y ser bendecido. No puedes estarte brincando de uno al otro, ¿verdad? Decimos, el domingo es el día del Señor y entonces ahí sí voy, pero ya de lunes en adelante mi Dios es mi trabajo. No, hermano, no se puede servir a dos señores. O vives bajo un sistema o vives bajo el otro. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿En qué confías más? Pero sé muy sincero, porque puedes decir, no, yo sí confío en el Señor completamente, pero a la hora de que tienes que dejar algo de tu trabajo para poder servir al Señor, de repente nos cuesta mucho. No podemos engañar a Dios, hermano. Dice la palabra que todo lo que sembramos, eso cosechamos. No importa lo que digas con tus labios, lo que haces con tu vida determina en qué sistema vives. ¿Sabes, hermano? El Hijo de Dios debe de aprender a vivir confiado en el Señor. Hay una preciosa imagen que el rey Salomón nos presenta ahí en el libro de Cantares. Dice, mi amada es como el lirio entre los espinos. Una imagen preciosa que Dios también tiene de su amada, de la iglesia. Así la vislumbra Él, como el lirio entre los espinos, es decir, como una flor preciosa que florece en medio de los espinos. ¿Te acuerdas lo que significan los espinos? Es pobreza, es miseria, es un sistema opresor de la mente y del fruto. Es una flor que crece en medio de todo eso, que se mantiene fuera de este sistema, que ha adoptado la confianza en el Señor. Jesús completa esta idea en uno de sus sermones y dice, no se afanen, miren a los lirios del campo, a ese lirio que crece entre los espinos. ¿Qué hace? No se afana, no se mortifica. Dice, ellos no tejen ni hilan, no hacen lo que no les corresponde. No hacen lo que no les corresponde. Dice, y Dios los viste. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, porque Dios es el que los viste. Ellos se dedican a hacer lo que les toca hacer. Ellos se dedican a cumplir su función y su lugar en la creación y confían en que el Padre los va a vestir. Y no los viste de cualquier cosa, los viste hermosamente. Vivir como el lirio entre los espinos habla de esa humilde confianza en el Señor, en esa provisión amorosa del Padre. Nosotros debemos de aprender a vivir confiando, pero verdaderamente, hermano, hay muchas cosas que hacemos que no deberíamos de hacer y las tenemos que hacer porque en el sistema en el cual vivimos nos las exige. Pero si tú y yo cambiamos de sistema, hay muchas cosas y mucho esfuerzo extra que ya no deberíamos de hacer si tan solo confiáramos en el Señor y nos dedicáramos a hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Cuántas veces has evitado el hacer la obra de Dios, el cumplir la gran comisión de Jesús, porque tienes mucho trabajo? Sabes, mucho de ese trabajo no deberías de hacerlo. El problema es que estás en un sistema que te oprime y te obliga y has puesto tu confianza en eso y por eso nunca tienes tiempo. O sea, esa es la finalidad de Satanás, que tú nunca tengas tiempo para darle al Señor. El creyente debe de aprender a vivir su vida financiera fuera de este sistema de la avaricia. El sistema de este mundo o la economía de Satanás es un sistema de avaricia. Siempre queremos tener más, siempre más, siempre más. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Ni siquiera lo necesitamos, pero lo queremos. Debemos de aprender a vivir fuera del afán y la ansiedad. Cuando yo sé que Dios me ama, estoy confiado en su amor, hermano, yo no necesito afanarme. Esa es la lección del lirio entre los espinos. Un creyente que permanece confiando en la provisión de nuestro Padre que es bueno, dice la palabra, si ustedes siendo malos les dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que Él si es bueno les dará todo lo que necesitan. Un lirio entre los espinos
No se desespera ante las circunstancias. Descansa en el amor de Dios. Hermano, Dios quiere enseñarnos en este tiempo que estamos viviendo a descansar en sus promesas y en su amor. Porque, como veíamos hace un momento en la parábola del sembrador, una semilla que crece entre los espinos tal vez no se muere, pero sí evita tener fruto. Evita tener fruto. No puede dar fruto para el reino porque siempre está afanado, siempre le falta o siempre quiere más. Dios quiere que en este tiempo hagamos reino, hermano, y para eso tenemos que escapar del espíritu de avaricia y de ese espíritu de afanes y de ansiedad que nos ahogan como esa planta ahogada por los espinos, que no logra madurar, que no logra dar fruto para Dios. Quiero terminar esta parte, esta sesión, haciéndote una aclaración que quiero que pienses y que medites en ella. El sistema económico está colapsando en este tiempo. Yo no sé en qué momento vayas a ver este video, pero en el momento en que yo estoy hablando, el sistema económico de este mundo está colapsando, se está cayendo. La economía se está viniendo abajo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchas empresas se están cerrando. La economía de los hogares se ha visto muy, muy comprometida. Pero yo te tengo una buena noticia. El sistema que se está cayendo es el sistema de Satanás. Ese es el que se está cayendo. Porque el mundo sigue viviendo, el universo sigue viviendo bajo el sistema de Dios y sigue produciendo exactamente lo mismo. ¿Te diste cuenta cómo cuando el hombre desapareció de muchas partes comenzaron a florecer? Cuando el hombre desapareció, porque el hombre fue el que maldijo la tierra cuando cambió de sistema. El Señor le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. La tierra no es maldita por sí sola, porque la tierra sigue obedeciendo a Dios. El hombre es el que maldice la tierra y cuando nos metieron a las casas, la tierra comenzó a florecer nuevamente. Es decir, eso nos enseña que el sistema de Dios, que la economía de Dios sigue vigente, o sea, no la tumba nadie. La economía de Dios sigue en pie, no ha cambiado, no ha bajado. Si tú y yo nos atrevemos a volver al modelo o al sistema de Dios, entonces vamos a florecer igual que el resto del universo sigue floreciendo porque sigue viviendo bajo la provisión y la creación de nuestro Padre Celestial. Hermano, yo te invito para que aprendamos juntos y emprendamos juntos el camino hacia un nuevo sistema, o no nuevo, el primer modelo, el primer sistema hacia la economía de Dios. Cambia tu mente y cambia también tu sistema de vida y podrás ver verdaderamente la bendición de Dios en ti. Mi deseo de verdad es que seas bendecido por esta palabra tanto como yo lo he sido. Te invito para que aquí en los comentarios abajo me dejes cualquier duda, cualquier pregunta y en la medida de lo posible vamos a estar contestando a cada una de ellas. También déjame tus comentarios o algo que pueda enriquecer, si tienes algún testimonio o alguna palabra que pueda enriquecer lo que acabamos de hablar hace un momento. Déjalo aquí en los comentarios y enriquezcamos este conocimiento entre todos. Me gustaría saber qué te ha parecido esto hasta ahorita, cómo lo has visto, si ha enriquecido tu vida de alguna forma. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que estés muy, muy bien.